Descubierto, su exmarido se burló y le quitó todo, su increíble transformación sorprende a todos. La vida de Verónica parecía desmoronarse como un castillo de naipes. Su exmarido, en una maniobra cobarde, le había permitido sentir una seguridad que nunca existió. Había vuelto a su pueblo, con las manos vacías, después de una separación que la dejó herida y despojada de su herencia familiar. El recuerdo de su risa burlona resonaba en su mente, como el eco de un pasado que aún no podía enterrar. Maldita sea, ¿cómo era posible que alguien a quien había amado tanto pudiera hacerle esto? La sensación de traición la invadía cada día, cada noche, cuando se sentaba en la pequeña mesa de su cocina, vigilando a su hija mientras dibujaba. Las palabras de su madre, un susurro en su memoria, la guían por el camino pedregoso de la vida. Verónica, el trabajo honesto es todo lo que tienes. No dejes que nadie te quite lo que te pertenece. Pero, ¿dónde estaba la justicia cuando su exmarido se paseaba en un auto nuevo que una vez fue de ella? La angustia se transformaba en un nudo en su estómago, tensión llevada por el viento de la desesperación. El arte había sido siempre una pasión reprimida, pero ahora comenzaba a burbujear en su interior, buscando un escape. Cada trazo de su pincel podría ser una liberación, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. Un día, mientras pintaba en el patio trasero, un viejo profesor de arte se detuvo al ver su obra. ¿Quién hizo esto?, preguntó, sorprendido. Su mirada inquisitiva despertó una chispa en Verónica, una mezcla de esperanza y miedo que la envolvió. ¿Realmente podía ser buena en algo? El artista dentro de ella había permanecido dormido durante años, ahora se sentía como una mariposa atrapada en un capullo rasgado. Si él podía ver lo que había dentro, ¿significaba eso que lo demás también podía? Esa era la primera vez que alguien creía en ella, y eso aterró su alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días se sucedían entre clases de arte y las preocupaciones cotidianas de cuidar a su hija. La presión de ser madre y artista chocaba con una sensación de falta de valía que seguía golpeando su pecho. Con cada trazo, sentía el peso de las miradas juzgonas de quienes la conocían, aquellas que parecían gritar su incapacidad para aspirar a algo más grande. Después de todo lo que has pasado, ¿de verdad crees que puedes triunfar?, susurraba una voz interna, una voz que la empujaba al abismo de la duda. Los días de luz y creatividad se tornaron en una batalla interna, donde el eco de su exmarido regresaba, intentando desestabilizarla. ¿Crees que vas a lograr algo? Te conozco mejor que a nadie. Esa afirmación se arrastraba como un reptil que la envolvía y cerraba su círculo. En medio de su ascenso, esa sombra estaba esperando desde la oscuridad, dispuesta a reclamar lo que nunca debió tomar en primer lugar. Cuando por fin llegó la invitación a la exposición, el corazón de Verónica latía con furia. Mientras se enfrentaba a su lienzo, su mente estaba atrapada en una guerra entre el deseo de ser vista y el miedo a ser juzgada. En ese instante de máxima angustia, se hallaba en el precipicio de una decisión, avanzar o rendirse. La pregunta persistente se alzaba en su mente como un mantra: ¿realmente podría demostrar su valor, no solo a los demás, sino sobre todo a sí misma? Y así, la historia de Verónica se encontraba en una encrucijada, dejando la posibilidad de la redención colgando en el aire, esperando el momento justo para desenredar su destino. Verónica despertó una mañana con una sensación fresca, como si el rocío de una nueva vida comenzara a impregnarse en su alma. El sol entraba por la ventana, iluminando el taller que había creado en su casa, un espacio donde el caos de sus emociones comenzaba a tomar forma en colores vibrantes. Había algo en el aire que la invitaba a enfrentar sus miedos, eso deseaba con fervor. Sin embargo, el eco de sus inseguridades seguía resonando, un recordatorio constante que amenazaba con desbordar ese impulso renovador. Hoy es el día, pensó mientras miraba su obra en proceso, una mezcla de sombras y luces que representaba su viaje. En la superficie, era solo un lienzo, pero en su interior guardaba fragmentos de su lucha personal. La exposición se acercaba y, aunque su mente trataba de aferrarse a la duda, sus manos anhelaban la verdad que cada trazo podía expresar.
Salió al mercado del pueblo con su hija, llevando consigo una pequeña carpeta llena de bocetos. Las miradas curiosas seguían el paso de ambas, como si un aura de incertidumbre las envolviera. Verónica respiró hondo y decidió que no se iba a dejar abrumar por los murmullos. Había decidido sacar fuerzas de donde fuera, que su arte hablara por ella, en lugar de que las dudas la silenciaran. Mientras recorría los puestos, una voz familiar la detuvo. Era Lucía, su antigua amiga del colegio, que la miraba con sorpresa mezclada con una pizca de compasión. Verónica, no sabía que habías vuelto. ¿Cómo te va? Esa pregunta, aunque simple, arañó las viejas heridas. En lugar de caer en la trampa del pasado, buscó en su interior la respuesta que deseaba ofrecer. Estoy en un buen momento, estoy creando, respondió, sintiendo por primera vez el roce de la seguridad en sus palabras. Lucía mostró una sonrisa sincera y le pidió ver sus obras. Al guiársela hacia su carpeta, el corazón de Verónica palpitaba. Como si fuera un examen, estaba a punto de abrir su mundo a alguien que había conocido en una época donde se sentía más segura de sí misma. Cuando Lucía comenzó a observar los bocetos, la expresión en su rostro cambió, un destello de reconocimiento. Verónica, estos son impresionantes. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar de nuestros sueños de ser artistas? Nunca pensé que lo harías. Estoy tan orgullosa de ti. Esa simple frase encendió una llama que había estado bien oculta. Ese orgullo, ese reconocimiento de alguien que conocía su historia, fue como un bálsamo sobre las viejas cicatrices. Pero, como todo lo que crece, también surgieron nuevas dudas. ¿Era suficiente una afirmación para liberarse del juicio interno que siempre la asediaba? Esa noche, mientras cerraba las ventanas del taller, una idea surgió. Hacer una serie de retratos que representaran la resiliencia de las mujeres, su propia historia entrelazada con las de tantas otras. La decisión de expresar no solo su viaje, sino también de darle voz a las que habían sido silenciadas, la llenó de energía. Era un desafío que la empujaría hacia un nuevo nivel, pero también un riesgo que podría desbordar sus sentimientos más profundos. Al caer la noche, el brillo de su proyecto iluminaba la oscuridad en la que había estado sumida. Sin embargo, ese entusiasmo se mezcló con el miedo al que siempre había estado sujeta. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con imágenes de un futuro incierto, la inevitable confrontación con su exmarido se convertía en una sombra al acecho. ¿Quién era realmente Verónica, la madre y artista en la que comenzaba a creer, si el peso del pasado seguía presente? Al cerrar los ojos, una última pregunta reverberó en su mente, una que podría definir su camino hacia adelante. ¿Está lista para enfrentar su pasado y demostrar que su verdadero valor no depende de lo que otro le haya dicho? Esa pregunta se convertía en su mantra personal, un anhelo de preparación que la guiaba hacia el futuro, donde el desenlace de sus batallas internas se acercaba. La noche quedó en silencio, con el eco de su propia valentía resonando, mientras la siguiente fase de su viaje comenzaba a tomar forma. Verónica despertó con una determinación renovada. La claridad del nuevo día era un recordatorio de su misión, capturar y plasmar la resiliencia de las mujeres en su arte. Mientras su hija aún dormía, ella se sentó frente a su lienzo, los pinceles esperando hambrientos. No podía permitirse que las inseguridades del pasado la distrajeran. Había decidido tomar el control de su narrativa artística y, en consecuencia, de su vida. Con cada trazo, sentía como un peso se levantaba de sus hombros. Los rostros de mujeres fuertes emergían de su paleta, cada uno contando una historia de lucha y superación, historias que resonaban con sus propias experiencias. Este nuevo enfoque no solo alimentaba su creatividad, sino que también comenzaba a sanar las viejas heridas. Verónica se dio cuenta de que cada figura que creaba era un paso más hacia su propia emancipación. Sin embargo, la sombra de su exmarido se cernía sobre ella. No era solo un recuerdo, era un recordatorio constante de los obstáculos que enfrentaría al momento de compartir su trabajo. La ira, el desprecio y la manipulación que había sufrido no solo marcaron su pasado, sino que ahora susurraban dudas en su mente. Se preguntaba si, al exponer sus obras, también se expondría a la crítica de quienes la habían menospreciado. A medida que avanzaba en su serie de retratos, Verónica exploraba su historia personal a través de cada obra. En un intento de desmantelar su dolor, también comenzó a escribir pequeñas notas sobre cada lienzo, su propia voz se volvía parte integral de la obra. Decidió narrar cómo había sentido el rechazo, el miedo a mostrarse vulnerable y, finalmente, cómo había encontrado su voz en el arte.
El proceso de creación se volvió un catártico, un viaje introspectivo que la modulaba y la impulsaba hacia adelante. Pero una parte de ella sabía que debía enfrentar a su exmarido en algún momento, un encuentro que aún no deseaba planear. Cada vez que imaginaba la conversación, su estómago se retorcía. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría mostrarle que todo aquello que le había robado ya no tenía poder sobre ella? Se preguntaba. Una noche, mientras trabajaba en el retrato de una mujer que simbolizaba la libertad, Verónica sintió una chispa de valentía. Comprendió que el silencio no era una opción. Necesitaba que él viera su transformación, no solo sería un testimonio de su resiliencia, sino también de su capacidad de superación. Misma mezcla de miedo y fortaleza llenó su ser. Esta decisión podría ser el último paso entre el pasado que la había atado y el futuro que estaban construyendo, su hija y ella. Al día siguiente, el amanecer parecía más brillante y la luz del sol, más cálida. Verónica decidió que ese día sería distinto, no solo por el arte que creaba, sino por la acción que estaba por tomar. Cuando terminó su jornada en el taller, escribió un mensaje a su exmarido, una solicitud de encuentro. Su corazón latía con fuerza al apretar enviar, sintiendo que había cruzado un umbral irreversible. Su mente, aún inquieta, comenzaba a imaginar cómo sería enfrentarse a él, pero con una certeza inesperada. No iba a confrontarlo buscando aprobación. Estaba, finalmente, reclamando su lugar en la narrativa de su vida. Estaba lista para definir, no solo su expresión artística, sino también su voz. Pero se preguntaba, ¿sería suficiente? En el fondo, una pregunta aguardaba su respuesta, una que podía cambiarlo todo. ¿Logrará Verónica confrontar su pasado y emerger como la mujer que ha creado en su arte? Con esa incertidumbre en el aire, se preparó para el siguiente paso, un paso que podría redefinir su futuro. El silencio en su hogar se quebró con el sonido de su teléfono. Verónica miró la pantalla y vio el nombre que había temido ver, pero su decisión estaba tomada. La cita estaba programada para el día siguiente. A medida que el tiempo avanzaba, la ansiedad comenzó a mezclarse con la determinación que había cultivado en su viaje artístico. Era un tira y afloja emocional que la desgastaba, pero también la empoderaba. La noche previa a su encuentro, trabajó hasta tarde en su estudio. Cada pincelada parecía transportarla a un espacio donde el dolor y la culpa no existían. Estaba creando, su arte ya no era un reflejo de su sufrimiento, sino una declaración de sus conquistas. Pero en el fondo, las dudas aún reverberaban. ¿Cómo podría mostrar su valentía si su voz temblaba al expresarse? La ironía de su lucha interna la hacía sonreír, se había enfrentado a tanto, y sin embargo, aún quedaba un reto más. Mientras se preparaba para el encuentro, pasó su mirada por el espejo. Las ojeras denotaban noches de insomnio, pero era su mirada lo que verdaderamente le importaba. Había fuego, una chispa de vida que estaba dispuesta a defender. Decía adiós a la imagen de la mujer que había sufragado por años, buscando aprobación donde solo había juicio. No era el reflejo de una víctima, sino de una artista en proceso de completa transformación. El encuentro se llevó a cabo en un café, un lugar familiar pero que en su mente ahora simbolizaba la tensión de su pasado. Ella llegó puntual, con un cuaderno en mano repleto de pensamientos e ideas. Quería que fuera un diálogo abierto, no estaba ahí para suplicar perdón, sino para reclamar su verdad. Cuando lo vio entrar, un escalofrío recorrió su cuerpo. El hombre que había influido tanto en su vida era también el que había alimentado sus miedos. Pero esa madre y artista decidida frente a él era una versión que él nunca había imaginado. Las palabras comenzaron a fluir. Con cada frase, Verónica se sentía más fuerte, sus pensamientos se volvían claros mientras hablaba de lo que había experimentado. No esperaba que él comprendiera, pero sí deseaba que escuchara. A medida que conversaban, él intentaba socavar su valentía con palabras cortantes, pero para su sorpresa, cada ataque verbal era como una pincelada maestra que reafirmaba su narrativa. En ese momento, descubrimientos inquietantes comenzaron a asomar en su mente. El sufrimiento que había soportado no era un signo de debilidad, sino de una valentía innecesariamente reprimida. Su voz se volvió más firme mientras describía cómo el arte había sido su salvación, un vehículo de resistencia. Estaba afirmando que su pasado no la definiría, ella decidiría cómo se narraría en el futuro. Sin embargo, al cerrar la conversación, su exmarido sacó la carta que había preparado antes. En ella, reflejaba que nunca había creído que pudiera llegar a ser algo más que una madre, que su arte era una fase, un pasatiempo. Estas palabras sonaban como un eco burlón en su mente,
pero Verónica ya había recorrido demasiado camino para dejarse afectar por ese veneno. Afuera, la luz del sol comenzaba a caer en ángulos dorados, bañando el lugar en un cálido resplandor. Ella sabía que tenía trabajo que hacer, que debía expresar todo el dolor y la rabia de esa conversación en sus lienzos. Pero por primera vez, la convicción no era simplemente una respuesta a su pasado, era un llamado a la acción. Al llegar a casa, se sentó frente a su lienzo, sintiendo el peso de las palabras aún frescas en su recuerdo. Se preguntaba cómo traducir esa experiencia en su arte, cómo plasmar no solo lo que había dicho, sino lo que había sentido. Justo en ese momento, una idea brilló en su mente, una exposición que radiara su viaje y su transformación. Pero la pregunta era, ¿estaría lista para mostrar no solo su trabajo, sino también su vulnerabilidad ante el mundo? Con esta nueva dirección clara, Verónica preparó su paleta, ansiosa, nerviosa. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en el futuro. Que se acercaba, en la posibilidad de una exposición que, sin duda, sería un acto de liberación. Abriéndose a un mundo aún más amplio, se sintió lista para tomar el siguiente paso. La transformación va más allá del arte, reflexionó, y su mente comenzó a girar en torno a la idea del miedo a ser vista y oído. Desde su interior emergía una pregunta abierta: ¿podrá enfrentar el desafío de ser completamente vulnerable en una exposición, o volverá a caer en la sombra de su exmarido? Verónica se sumergió en su estudio, el mundo exterior se desvanecía a medida que el ambiente se llenaba de la fragancia del óleo y el color vibrante de su paleta. Esa mañana, el eco de sus emociones resonaba en cada trazo. La carta de su exmarido, que todavía la quemaba por dentro, se había convertido en una chispa en su interior. Ya no iba a ser la musa silenciosa de su propia historia. Mientras trabajaba, su mente comenzó a trazar un mapa de lo que significaría esa exposición. Se dio cuenta que no solo quería mostrar sus obras, sino narrar una historia más profunda, una que revelara las capas ocultas de su ser. Pensó en los títulos de las obras, cada uno una página no escrita de su transformación. Revelaciones de una madre artista, cautiva y liberada, el color del renacer. Cada título forjaba una nueva versión de sí misma, una que negaba el desgaste de su pasado. Sin embargo, la presión de mostrar su vulnerabilidad comenzaba a pesar en su pecho. En su mente, pensamientos oscuros surgieron como sombras, el temor al juicio, la posibilidad de decepcionarse a sí misma. Se detuvo, el pincel suspendido en el aire, y cerró los ojos. No podía permitir que esos miedos la dominaran. Era momento de confrontarlos con la misma actitud con la que había enfrentado a su exmarido. En un impulso, decidió invitar a algunas personas cercanas a una vista previa privada de su nueva colección. Agradecía no solo a su madre o a sus amigas, sino también a aquellos que había conocido en su viaje personal, aquellos que habían sido testigos de su evolución y que la habían alentado a seguir creando. La decisión de abrir su espacio a miradas externas fue un pequeño pero significativo paso hacia su liberación. Mientras enviaba las invitaciones, sintió una mezcla de nerviosismo y previsión. Por un lado, la ansiedad crecía como un monstruo voraz, por otro, una parte de ella se sentía emocionada. Cada confirmación era un recordatorio de que no estaba sola en esto. Había personas que creían en su arte, que la habían visto luchar cuando ella misma no podía. ¿Eso la haría más fuerte? Los días que siguieron fueron un torbellino de creatividad. Cada nuevo lienzo fue su mejor carta de presentación, un acto de resistencia ante el pasado que la oprimía. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, regresaban dudas que la llevaban a cuestionar su autenticidad. ¿Realmente valgo la pena? ¿Es suficiente mi arte para ser visto? La inseguridad la asediaba, desafiándola a cada paso. Una madrugada, despertó en medio de la noche con una idea contundente. Se sentó en su escritorio y escribió un manifiesto sobre lo que significaba para ella el arte, su lucha y la sociedad que la rodeaba. Sus palabras fluían, desnudando su alma en cada frase. Ese documento iba a ser parte de su exposición, no como una limitación, sino como una apertura. Quería que su público entendiera el contexto, el peso de su historia, la belleza que emergía de la lucha. Finalmente, en los días previos a la exposición, Verónica miró al espejo y vio a una mujer decidida. No era solo una artista, era una guerrera en busca de su voz. Con cada retazo de sus piezas, se acercaba a un grito explícito que necesitaba sacar al mundo. El día de la vista previa, lleno de cada emoción posible, se armó de valor y se preparó para cruzar el umbral de su antiguo miedo, sintiendo que iba a compartir no solo su arte, sino la esencia de quien era en ese momento.
En su corazón latía la certeza de que era un hito en su camino. Mientras abría la puerta de su estudio y se dirigía hacia sus invitados, pensó en el verdadero impacto que tendría su exposición. ¿Podría haber un encuentro genuino con un artista que había enfrentado su pasado? Sin embargo, al atravesar el umbral, su mirada se detuvo ante la última obra que había creado, un retrato de sí misma, sumida en colores audaces, sin miedos ni remordimientos. Y, de repente, una inquietud le recorrió el cuerpo. Una presencia familiar la observaba desde una esquina del estudio, con una intensidad que la hizo parar en seco. ¿Sería él? ¿El que había intentado hacerla sentir menos? ¿Qué quería ahora? Los ojos de Verónica se fijaron en aquella figura que se hacía cada vez más nítida. Era él, el hombre que había intentado despojarla de su esencia. Sentimientos encontrados inundaron su pecho, y su determinación vaciló por un instante. Sabía que había llegado a un lugar de valentía inusual, pero su presencia despertaba viejas inseguridades, convicciones cada vez más arraigadas. Con una respiración profunda, Verónica se obligó a desviar la mirada y regresar a su propósito. La exposición era un medio de conectar con otros a través de la vulnerabilidad, y no podía permitir que su exmarido socavara la fortaleza que había cultivado. Se acercó a la primera obra, Revelaciones de una madre artista, y sintió el calor de sus recuerdos. Cada trazo era una historia que había elaborado con cuidado, una representación de su dolor y renacimiento. Mientras sus invitados comenzaban a llegar, el murmullo se convirtió en un eco lejano que apenas lograba atravesar el velo de su concentración. La tensión se solidificaba en su abdomen, saboreó el desafío que implicaba enfrentarse a su pasado en esa sala llena de gente. ¿Por qué ha venido?, pensó, el rencor fluyendo en forma de preguntas internas. Pero rápidamente, su mente la redirigió a la misión que había emprendido. La necesidad de ofrecer su verdad primaba sobre cualquier sombra que su exmarido tratara de proyectar. Uno a uno, los asistentes comenzaron a contemplar sus obras. Sus murmullos, al principio casuales, se convertían en un hilo de comprensión. Verónica se aterraba con la idea de que debían de ver más allá de la pintura. Cada persona que miraba las obras debía captar lo que estaba realmente en juego, su lucha, su travesía. Con cada comentario positivo, su corazón latía más fuerte, saboreando la aceptación que parecían brindarle. A medida que se acercaba al retrato que le había dedicado a sí misma, su exmarido no podía evitar interrumpir el flujo de emociones ligadas a su transformación. ¿Por qué crees que esto es suficiente?, lanzó con una risa sardónica, perturbando el ambiente. El aire se hizo pesado, cada palabra una gota de veneno en un estanque de paz. Verónica se sintió como una herida abierta. Cerró los ojos por un momento, recordando lo lejos que había llegado. La fuerza que había emergido de los rincones más oscuros de su ser era ahora su armadura. Abrió los ojos y se enfrentó a él con una mirada penetrante. Esta es una forma de decir que valgo, demostrar que he aprendido a creer en mí misma, respondió en voz clara, dejando que cada palabra se impregnara en el espacio. Alzó la vista y, para su sorpresa, se encontró con las miradas atentas de los invitados, apoyando su declaración silenciosamente. La conexión que había buscado en su forma de arte resonaba en la sala, sus creaciones contaban su historia y, por extensión, se convertían en la fortaleza de otros. Sin embargo, el desafío planteado por su exmarido continuaba poniendo en cuestión su confianza. Aquel ataque en justo el núcleo de su vulnerabilidad era una invitación más a la lucha. Su corazón se aceleró, alineando su deseo de demostrar su valía y su necesidad de seguir adelante. Verónica sabía que ese era un momento decisivo, un momento que podría definir el camino hacia adelante. Esa energía liberadora la llevó a moverse hacia su manifiesto, deseando que sus palabras también sirvieran como defensa. Se preguntaba si el verdadero duelo estaba a punto de comenzar. Mientras pronunciaba cada línea de su manifiesto, sintió que una parte de sí misma se renovaba con cada frase. Las palabras se convirtieron en un refugio, sellando la conexión entre su arte, su vida y su identidad. Pero la risa burlona de su exmarido aún resonaba en su mente, desafiándole a demostrar que no necesitaba su aprobación. Al finalizar su presentación, un aplauso rompió el silencio, la sala se iluminó con el reconocimiento de quienes la rodeaban. Pero en el fondo, el eco de la voz de su exmarido persistía, y una inquietud creció en su interior. ¿Permitiría que lo que él dijese nublara su jornada, o finalmente podría empezar a escribir su propia narrativa sin miradas atrás? Cuando pensaba que todo estaba resuelto, notó que alguien se acercaba a su exmarido, susurrando algo al oído.
Un nuevo escalofrío recorrió su espalda. La incertidumbre la inyectó de una revitalizada tensión. ¿Qué plan tenía? La noche aún tenía sorpresas guardadas, y Verónica se sintió atrapada entre determinación y temor. ¿Podría realmente liberarse de sus cadenas? Verónica respiró hondo, tratando de despejar la neblina de ansiedad que la envolvía. Las miradas de los asistentes a la exposición eran un bálsamo, pero la tensión en su pecho seguía presente. La figura de su exmarido, ahí, al acecho, la hacía cuestionar la solidez de su camino. Mientras la música ambiental envolvía la sala, Verónica se permitió observar a su alrededor. Cada rostro iluminado por las luces, cada comentario admirativo sobre sus obras, las pequeñas sonrisas de quienes se sentían tocados por su arte, eran recordatorios de que había realizado un trabajo profundo y valioso. Y, sin embargo, el eco de la burla de su exmarido la seguía persiguiendo, como una sombra que amenazaba con extenderse y apagar la luz que había encendido con tanto esfuerzo. Se dirigió hacia un lienzo que había titulado Renacer, una pieza que representaba su viaje de destrucción y reconstrucción personal. Desde la paleta que eligió hasta los trazos exagerados en su rostro, cada elemento encarnaba no solo dolor, sino una inquebrantable fuerza. Mientras observaba el cuadro, recordó las noches insomnes, los momentos en los que se sintió perdida y sin rumbo. Había sacrificado muchísimo por su sanación, y eso merecía que se reconociera, no solo por ella, sino por todos en la sala. Sin embargo, a medida que analizaba su propia obra, preocupaciones más profundas emergieron en su mente. ¿Pero realmente eres lo suficientemente buena? Resonó nuevamente la voz de su exmarido. Pensar en eso la interrumpió en su proceso reflexivo. ¿Cuánto había cambiado, realmente? Ese instante de duda la llevó a repasar sus pasos. Su encuentro anterior con una terapeuta había planteado importantes preguntas que había evadido. ¿Qué significa el arte para ti? Le habían preguntado. En vez de una respuesta sencilla, había estallado en un torrente de emociones, recordando que cada pieza era como un ladrillo que construía su nueva identidad. Lo que realmente buscaba era una forma de liberarse de un pasado que parecía no querer soltarla. Esa lucha con su arte había debutado una nueva Verónica, más vibrante, más auténtica. Aún así, la llegada de su exmarido al evento había agrietado ese nuevo fundamento. Al ver cómo alguien que había intentado despojarla de su esencia aún podía invocar esos sentimientos de inseguridad, Verónica sintió que todo su esfuerzo pendía de un hilo. No podía permitir que eso sucediera nuevamente. Con una determinación renovada, decidió dar un paso hacia su exmarido, enfrentándolo de manera directa. Quizás no le debía una explicación, pero sí a sí misma la oportunidad de alzar la voz en su propia defensa. El arte es mi libertad, dijo en voz alta, sorprendiendo incluso a los que la rodeaban. No se trata solo de una exposición. Se trata de mi viaje, de lo que he luchado por recuperar. No te necesito para definirme. La mirada de su exmarido se frunció por un momento, pero Verónica, sintiendo la energía de la sala que la respaldaba, continuó. No me haces daño, porque al final, todo lo que soy está más allá de tus palabras. Al pronunciar esas palabras, una oleada de satisfacción la inundó. Había comenzado a romper sus cadenas. Al dar un paso atrás, notó que miradas curiosas se dirigían hacia su exmarido, quienes comenzaban a percibir no solo el hombre que una vez había definido su vida, sino también el efecto tóxico que aún tenía sobre ella. Sin embargo, en el fondo, Verónica sabía que debía reafirmar esta nueva voz más allá de los murmullos de la sala. Al otro lado, vio a una mujer que había llegado con su exmarido, sus ojos inquisitivos y atentos. A medida que los ojos de la mujer se encontraban con los de Verónica, un escalofrío recorrió su espalda. Había algo en el rostro de esa desconocida, una mezcla de curiosidad y amenaza, que la hizo preguntarse, ¿quién era realmente y qué papel jugaría en su vida? Consciente de que debía defender su transformación, y de que la noche aún no había terminado, Verónica se dirigió a su espacio artístico, sintiendo una mezcla de empoderamiento y anticipación. Lo que había comenzado como una conferencia sobre su arte ahora se transformaba en un campo de batalla por su propia existencia, donde cada decisión contaba. Su mente se agitaba con preguntas: ¿qué nuevas revelaciones serían necesarias para seguir adelante? La conexión que había buscado era más compleja de lo que había imaginado. ¿Cómo podría dominar el próximo movimiento en este juego que apenas empezaba a jugar? Verónica sintió que el futuro se abría ante ella, lleno de posibilidades y peligros, mientras su búsqueda del verdadero significado de su libertad cerraba la noche con un nuevo sentido de urgencia. Mientras Verónica se movía entre la multitud,
La incertidumbre la envolvía como un manto oscuro. Sabía que había dado un paso crucial al enfrentar a su exmarido, pero en el eco de sus propias palabras latía un temor profundo. Había alzado la voz, sí, pero ¿era eso suficiente para borrar el pasado que tanto la perseguía? El bullicio del evento la rodeaba, y aunque la gente elogiaba sus obras, la presión de la mirada inquisitiva de aquella mujer no la dejaba en paz. Necesitaba entender quién era, y más importante aún, cuál era su función en esta nueva narrativa que intentaba construir. Aumentaba su inquietud, pero también despertaba una curiosidad que hacía tiempo no sentía. Consciente de que debía actuar y no dejarse arrastrar por las inseguridades, Verónica se aproximó al bar donde unos pocos estaban reunidos, murmullos de admiración y conversación ligera llenaban el espacio. Se acercó a un grupo que discutía sobre el impacto del arte en la vida personal, y se sintió unida a una comunidad que, aunque distante, se asemejaba a lo que deseaba alcanzar. ¿Qué tal la exposición? Me encantaría escuchar sus opiniones sobre el renacer, intervino, con el corazón palpitante. Las miradas se volvieron hacia ella, y notó cómo sus rostros se iluminaban al reconocerla. Uno de ellos, un crítico de arte local cuya opinión se valoraba mucho, comenzó a hablar sobre la conexión emocional que sentía con su obra. Lo que me impacta es la resistencia que emana de cada trazo. Me recordó a momentos oscuros de mi propia vida, dijo, y Verónica sintió un destello de satisfacción. Quizás no solo había tocado su propia vida, podía resonar en otros. Era una luz que empezaba a romper con la pesada oscuridad que había arrastrado por tanto tiempo. Mas, a medida que la conversación fluía, el murmullo en el fondo de su mente regresaba, no eres suficiente. El eco era una traición dulcemente persistente. Sin embargo, ahora, en ese instante de conexión, comenzó a entender que su arte no solo era una crónica de su lucha, sino también una invitación a otros para que desenterraran sus propias historias. Con renovado entusiasmo, decidió mostrar una disposición a compartir más de sí misma. El arte es catártico para mí. ¿Pero saben qué más? Es el proceso de enfrentarse a los propios demonios lo que realmente transforma, declaró, provocando una atmósfera de reflexión. La conversación se volvió más profunda, desnudando las experiencias de los demás, y así, en su vulnerabilidad, se sentía cada vez más fuerte. La mujer que había llegado con su exmarido se acercó de nuevo, interrumpiendo el momento. Su mirada era desafiante, cargada de intenciones que Verónica no podía descifrar. Es emocionante ver lo que haces, pero comenzó, y el grupo contuvo la respiración. ¿Te has preguntado qué pasaría si el pasado realmente te soltara? Verónica sintió un escalofrío, pero no era el que solía provocar en ella. Era energía pura, un desafío. Ya he comenzado a encontrar mis propias respuestas. Puede que estés aquí por él, pero estoy aquí por mí, replicó, con una seguridad que la sorprendió. La mujer sonrió, pero en su expresión había algo más, una chispa de reconocimiento, como si Verónica hubiera descubierto un secreto súbito, una vulnerabilidad frágil entre sus destellos de confianza. Con este nuevo impulso, Verónica se dio cuenta de que su exposición no solo se trataba del arte físico, sino también de una batalla interna por cada cierto significado que cada trazo representaba. La experiencia en la sala no solo era una evaluación de su talento, sino un viaje que obligaba a los asistentes a confrontar sus propios miedos e inseguridades. Mientras la noche avanzaba, la posibilidad de que su vida y su arte se entrelazaran en una forma completamente nueva se hacía cada vez más concreta. Reflexionó rápidamente, y una planificación repentina emergió de su mente, organizar talleres donde otros pudieran expresar sus historias a través de la pintura. Era una idea audaz que desafiaba todos sus temores, una nueva forma de visibilizar el sufrimiento y la transformación. Sin embargo, entre su emocionada visión del futuro y la atención aún fija de la mujer, se ultimaba una pregunta crucial: ¿qué pasaría si pudiera invitarla a participar en esa transformación? ¿Sería capaz de extender la mano a quien parecía ser una adversaria? La tensión se agudizaba mientras Verónica contemplaba sus siguientes pasos, esas decisiones que definían sus valores y la preparación ante el verdadero cambio que anhelaba. Y al mismo tiempo, una pregunta resonaba en su mente: ¿estoy realmente lista para abrir esas puertas, y quién podría estar esperando detrás de ellas? La incertidumbre habitaba con ella, y sería determinante en su próximo movimiento. Verónica respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche llena de posibilidades. A medida que los murmullos y risas iban disminuyendo, un nuevo impulso comenzó a nacer en su interior. ¿Por qué no?
pensó, mientras la imponente figura de la mujer la observaba con una mezcla de desafío y curiosidad. Aunque su mente estaba en conflicto, una pequeña llama de determinación comenzó a arder. Había estado atrapada en su sufrimiento demasiado tiempo, era hora de aprovechar lo que había aprendido. La idea de los talleres resonaba cada vez más fuerte. Podía imaginar un espacio donde quienes hubieran tenido experiencias similares pudieran expresarse sin miedo a ser juzgados. Pero no quería solo transformar el dolor ajeno, su propio proceso de trabajo empezaba a parecer un camino hacia la sanación. ¿Sería capaz de abordar su pasado y convertirlo en un trampolín hacia el futuro? Mientras estos pensamientos danzaban en su mente, se volvió hacia la mujer con más decisión en su postura. Quizás no te conozca bien, pero he aprendido que las conexiones se forjan hasta en los lugares más inesperados. Creo que tú también puedes ser parte de esto, expresó, dándole un lugar en su visión. La respuesta de la mujer la sorprendió, una sonrisa franca, como si las palabras de Verónica hubiesen hecho eco en su propia historia. ¿Estás segura?, preguntó, su voz una mezcla de reticencia y nueva curiosidad. La vulnerabilidad puede asustar, pero también puede liberar. Verónica sintió una oleada de empatía. Comprendía esa lucha interna, la necesidad de aceptar la fragilidad como un componente esencial del poder. Estoy lista para el riesgo, dijo con firmeza, y cada palabra resonaba con la verdad que había estado buscando. Esa decisión representaba su crecimiento. No solo había confrontado a su exmarido ese día, ahora estaba enfrentando sus propios demonios, su inseguridad y sus miedos. El crítico que se había entusiasmado con su obra se les unió, sus ojos brillando. Podría ayudar con los talleres, si es que decide seguir adelante. Tu arte ha formado una comunidad, y creo que eso es solo el comienzo, dijo, dando un paso adelante hacia Verónica y la mujer desafiante. Era un gesto de apoyo que la llenó de calidez, algo que durante mucho tiempo había creído imposible. Sin embargo, en medio de ese ambiente de crecimiento, una sombra se proyectaba sobre sus pensamientos, su exmarido. La satisfacción que sentía al trazarse un camino nuevo se vio mezclada con el miedo a su reacción. ¿Qué pasaría si a él no le gustaba la idea de que ella estaba creando algo para otros? Esa idea la paralizó por un instante. La búsqueda de su autenticidad podría ponerla frente a una resistencia que temía. Pero sabía que el miedo podría ser un liebre aterradora que la frenaría. El grupo comenzaba a dispersarse, y con cada conversación que terminaba, la determinación de Verónica se intensificaba. Decidió que no podía dejar que el pasado la siguiera ahogando los pasos que estaba dando hacia su futuro. Allí, en esa mezcla de incertidumbre y determinación, sintió que estaba tomando el control de su vida, una pincelada a la vez. Con una nueva fuerte resolución, junó su energía y la dirigió hacia el diseño de sus talleres. Visualizó cada sesión como una puertecita abierta a historias de lucha y superación. En este acto de creación, se sentía más viva que nunca. Mientras comenzaba a esbozar los planes en su mente, la mirada de la mujer le hizo recordar una pregunta crucial. ¿Y qué pasará si el pasado regresa? Resonó como un eco. ¿Realmente tendría el valor para enfrentar a su exmarido cuando ella comenzara a brillar? La ansiedad llenó el aire que la rodeaba, al tiempo que se planteaba la pregunta sobre si estaba lista para confrontar lo que siempre había temido. Esa noche, mientras se alejaba del evento, un brillo nuevo iluminó su camino. Pero el desconcierto de su futura decisión permaneció. La búsqueda de la seguridad en su transformación la enfrentaría a quien había sido y a quien aspiraba a ser, y en ese cruce se asomaba un nuevo desafío. ¿Podría realmente avanzar sin dejar atrás la parte de su historia que más la dolió? La respiración se aceleró al pensar en todo lo que estaba por venir. Cada paso en el futuro sería como un trazo en un lienzo, y con cada decisión circulaba su propia evolución. Pero, incluso en la certeza de su ambición, una sombra de incertidumbre se cernía. El verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Estaría preparada para esa confrontación final que definiría su renacer? Verónica miró por la ventana de su estudio, sintiendo cómo la luz del amanecer envolvía su espacio en un cálido resplandor. El aire fresco de la mañana traía consigo un nuevo fervor. Había pasado una noche introspectiva, comiendo el temor con cada aliento, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado en estos meses. La exposición había sido el catalizador de su transformación. Había defendido su verdad frente a su exmarido y comenzado a construir puentes hacia una comunidad que necesitaba escuchar cada historia de lucha. Su arte, un símbolo de su liberación, se había convertido en el vehículo de esa conexión.
Con cada trazo, se despojó del peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Las sombras de sus inseguridades disminuyeron a medida que sus obras comenzaron a tener resonancia no solo en ella misma, sino en aquellos que las contemplaban. La voz que había creído silenciada encontró su lugar en los lienzos, y cada vez que alguien elogiaba su trabajo, sentía una oleada de reconocimiento que cementaba su valía. Había logrado algo que nunca imaginó, abrazar su historia y transformarla en un estandarte de resiliencia. La idea de los talleres seguía creciendo en su mente. No solo eran sesiones de pintura, eran encuentros donde las mujeres podrían compartir sus experiencias, liberar sus voces y brillar juntas. Su corazón latía con fuerzas renovadas. Estos talleres serían su respuesta ante el mundo, un espacio sagrado donde las cicatrices podrían encontrarse con la esperanza. Ella misma fue testigo de cómo el arte podía sanar, por lo tanto, ofrecer esa oportunidad a otras mujeres la impulsaba cada día. Consciente de que el momento de abrirse a esa nueva etapa se acercaba, decidió contactar a quienes la habían apoyado en su viaje. Hizo una lista de mujeres que conocía, algunas con historias de lucha, otras con sueños que, al igual que ella, necesitando ser liberados. Quería darles a todas ellas el regalo de la expresión artística, el mismo que había reclamado para sí tras tantos años de sombras. Cada nombre en la lista representaba una historia que deseaba entrelazar con la suya. Los días pasaron, y la sensación de propósito se hizo más fuerte. Verónica inició preparativos para el primer taller en su estudio. Se sentía lista para facilitar un espacio donde cada una pudiera encontrar su voz. Había invitado también a la mujer que había desafiado su propia historia en la exposición. Con cada conversación, empoderaban sus narrativas, hacían eco de la posibilidad de una conexión genuina. Una semana antes de la primera sesión, su exmarido volvió a aparecer en su vida de una manera inesperada, enviando un mensaje. Su pulso se aceleró. Verónica, tenemos que hablar. Esa simple sentencia disparó su adrenalina. Aún recordaba cada palabra hiriente que había escuchado, y el miedo se apoderó de ella. Pero también recordó lo lejos que había llegado, lo que había logrado. Con una confianza renovada, respondió que no la necesitaba en su vida. El día del primer taller llegó, y Verónica respiró profundo antes de abrir las puertas a un grupo de mujeres. La emoción llenaba el aire mientras cada una de ellas llenaba las sillas, y sus miradas estaban cargadas de expectativa. Con ojos brillantes, se presentó y compartió su historia, la lucha, el fracaso, la transformación. Cada palabra resonaba en la sala, y poco a poco, las mujeres comenzaron a abrirse. Como la artista que había nacido dentro de ella, animó a cada una a permitir que el dolor se convirtiera en arte. En sus rostros, Verónica veía reflejos de su propia lucha y, en sus ojos, destellos de esperanza. Las risas comenzaron a mezclarse con lágrimas y cada trazo en el lienzo se convertía en un acto liberador. La atmósfera vibraba con la energía de la autenticidad y la empatía. Mientras las mujeres trabajaban, Verónica se dio cuenta de que había pasado de ser una víctima a convertirse en una fuerza poderosa. Había logrado una transformación tangible que no solo la beneficiaba a ella, sino que también la elevaba a su alrededor. El arte no era solo la expresión de su dolor, era un medio para restaurar la dignidad de tantas otras. Cuando la última sesión concluyó, las mujeres dejaron sus obras en el taller como un símbolo de su poder compartido. Verónica, orgullosa, entendía que era solo el comienzo de un viaje más significativo. Fabricaban su mañana desde los fragmentos de su ayer. El número de historias que ahora resonaban en la sala llenaba su cuerpo de una energía indescriptible, cada uno de esos lienzos era una gran victoria. Verónica miró por la ventana de su estudio, ya no percibiendo la sombra de su exmarido, sino vislumbrando el camino que se abría ante ella. Había conquistado no solo sus miedos, sino también el poder que cada mujer llevaba dentro. Ya no se sentía como una madre perdida, se había convertido en una artistamente empoderada, lista para enfrentar el mundo. Ahora podía decir con firmeza, soy Verónica, y estoy aquí para ser escuchada. Era el momento de trascender lo que la había mantenido prisionera. Amparada por su comunidad de compañeras, la vida de Verónica se había transformado en una obra maestra que no solo contaba su historia, sino que también invitaba a otros a ser parte de su legado. La transformación era completa. El futuro, en lugar de ignorar su pasado, lo honraba, su voz resonaba fuerte y clara. Con cada nuevo capítulo, la vida que había empezado a desmoronarse se convertía en su lienzo más bello, cada trazo era una manifestación de su libertad recién descubierta. La historia de Verónica,
Ahora un poderoso testimonio de superación espera ser contada y celebrada por generaciones. El arte había sanado su alma y la había hecho brillar en un mundo que, una vez, creía que la había silenciado. Al mirar al horizonte, Verónica sabía que cada paso que daba estaba enraizado en su propia verdad, y esa es la historia que finalmente ansiaba compartir. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.